1976 fue un año clave para el punk. Grupos como los Sex Pistols, The Damned, Buzzcocks, The Jam comenzaron a despegar. En Estados Unidos Ramones sacó su primer álbum. Los New York Dolls, Johnny Thunders y Jerry Nolan formaron la banda de punk The Heartbreakers, y por si fuera poco, el movimiento inspiró a muchos jóvenes a crear su propia banda, a pesar de no tener conocimiento alguno de música. Pero de todos los grupos que estaban apareciendo, uno de los momentos más importantes del punk fue el nacimiento de The Clash, banda la cual debutó por primera vez con los Pistols en 1976. Esa noche, miles de jóvenes no estarían conscientes que el nacimiento de una leyenda convertida en mito estaba a punto de ocurrir. En el episodio anterior hablamos sobre la historia de cada uno de los miembros de The Clash, pero ¿cómo nació una de las bandas más importantes del punk rock? Soy Narciso Negro y esta es la historia de The Clash, la última pandilla en la ciudad. El fin de London SS fue una bendición en lo que Mick Jones respecta, liberando a unos cuantos músicos en el mercado. Bernie, que olfateaba una forma de volver a trabajar en connivencia con Malcolm, no protestó cuando su antiguo socio intentó robarle a su protegido. Mick Jones tampoco se opuso, ya que para ese entonces había tenido su primer contacto en directo con los Pistols en la fiesta de un amigo común. Antes de que Brian James y Brad Scabies formaran The Damned, tras Brian separarse de London SS, empezaron a hacer ensayos con Chrissy Hind, una empleada la cual trabajaba en la tienda sex de Malcolm y periodista de New Musical Express donde trabajaba su novio Nick Kent. Malcolm le había sugerido a Chrissy y a Nick que formaran una banda con Brad Scabies. Sin embargo, Chrissy Hind declinó con esta idea ya que su historia con Nick Kent lo haría demasiado doloroso. Ella crearía su propia banda llamada The Love Boys, en la cual Mick Jones tocaba la guitarra, pero cuando la banda se convirtió en un estrepitoso fracaso, Malcolm se llevó a Chrissy para que tocara con Brad Scabies y formaran el grupo Masters of the Backside. Chrissy tocó la guitarra, Raymond Ian Burns, alias Captain Sensible, en el bajo, y en la voz estaba Dave Zero, alias Dave Vanian y Dave White. Su vocalista Dave le gustaba modelarse a sí mismo como Drácula, mientras que Chrissy Hind se suponía que debía vestirse como un chico para contrastar los modales afeminados del gritón Dave White. Desafortunadamente, el predecible resultado era que nadie podía tomarse en serio la idea de Malcolm. Al Chrissy salirse de la banda que sería más adelante The Damned, ella volvería a encontrarse con Mick Jones y Bernie Rhodes. Mientras los Sex Pistols estaban despegando en 1976, Bernie sugirió que en la nueva banda de Chrissy y Mick debería llamarse Bird Girls Underwear, que por su traducción al español sería algo así como ropa interior para chicas grandes. El propio nombre reflejaba el punto en el que Bernie seguía siendo un esclavo de Malcolm, y el hecho que estuviera dispuesto a seguir adelante con las ideas, dando la fe ciega que Mick estaba mostrando hacia Bernie. Chrissy, sin embargo, estaba preparada para tolerar un cierto grado de indulgencia conceptual de Malcolm, el cual era algo de rock and roll purista de corazón. Ella no estaba preparada para el tonto juego que da las órdenes un hombre a ella, como muchos otros entonces, consideraba la pálida sombra de McLaren. Tanto Chrissy como Mick tenían una cosa en común, ambos querían ser parte de algo emocional y vibrante. Nacida en Akron, Ohio, solo 4 años menor que Mick, había desarrollado un apasionante amor por la música pop de mediados de los 60, como las grabaciones soul o las bandas británicas. Al igual que Mick, Chrissy Hind tenía un gran cariño por The Kings, The Rolling Stones, pero también de artistas como Jeff Beck y el estilo de grupos como Iggy and the Stooges. En 1973, la anglófila Chrissy Hind se mudaría a Londres donde ella conoció a su novio Nick Kent, un periodista que compartía los mismos gustos que ella. De hecho, al igual que Chrissy, a él le gustaba The Stooges. No fue mucho antes que Chrissy compartía los mismos puntos de vista sobre rock and roll, logrando conseguir un trabajo en M&E. Desde 1974 comenzaría a escribir reseñas sobre artistas o bandas que escuchaba. Pero para ese mismo año, ella estaba aburrida de la misma música de la que estaba escribiendo. Chrissy dejó su trabajo como periodista y empezó a trabajar con Malcolm McLaren y Vivian Westwood Sex. The Love Boys y Big Girls Underwear parecían ser el intento de empujar a Mick y Chrissy juntos, creando juntos una alianza en la que seguían los conciertos de los Sex Pistols en The Marquee. Sin embargo, solo duraría hasta abril de 1976. Como Mick ya no tenía una sala de ensayo y Chrissy una residencia fija donde vivir, las únicas oportunidades de tocar juntos se producían cuando se encontraban cerca del local de ensayo de los Sex Pistols ubicado en Dickmark Street. Glenn Matlock de los Sex Pistols recuerda ver a Chrissy Hind trabajando en una canción llamada Get On Your Hind Legs Baby, que traía fuertes recuerdos a Sitting On Your Sofa de The Kings. Aunque ambos compartían las mismas influencias, sus propias letras no tenían nada en común.
Algunas de las canciones de Chrissy eran tiernas baladas, mientras que Jones eran canciones de amor algo tontas. Sus diferentes estilos no eran obstáculo a cualquier colaboración a largo plazo. El problema era que para ese entonces, Chrissy era muy tímida a la hora de cantar, principalmente debido a su preocupación por no estar a la altura de los duros juicios que había emitido a los otros artistas mientras estaba en M&E. Otro problema era la madurez que tenía Hind con Mick Jones, ya que para aquel entonces ella tenía 24 años, habiendo visto un poco de mundo. En cambio Mick era 4 años menor que ella, con tan solo 20 años, mostrando en más de una ocasión que era un tipo muy ingenuo para su edad. Fue tanto que Chrissy mantuvo una personalidad como de una madre dura hacia Mick, estando puesta de su cabello largo. Aunque ambos tuvieron una amistad y gran relación, hubo alguien que acabaría con dicho compañerismo. Como Bernie seguía siendo manager de Big Girls Underwear, sintió que Chrissy Hind no encajaba en el estilo rebelde y anarquista como eran los Sex Pistols. Tras varios ensayos, Bernie sacó a Chrissy Hind del grupo. Bernie separaba a la gente. Había un proceso de alejar a las personas de donde estaban y sus amigos. Los amigos de Mick eran una mierda. Los dos de Joe eran una mierda. Los dos de Paul eran una mierda. Timon era un maldito hippie. Bernie no quería saber nada de él. ¡Maldito hippie, aléjalo! Con Chrissy Hind era: es estadounidense. ¿Qué sabe ella de nada? Que se vaya a la mierda. Al cabo de un año, Chrissy tuvo que aceptar que se había perdido la oportunidad de estar en The Damned y The Clash. Yo quería estar en una banda tan mala. Todas las personas que yo conocí estaban en una banda, y ahí estaba yo, una verdadera perdedora. Lo que Chrissy Hind no sabía era que años más tarde igualaría a nivel de éxitos lo que The Clash y The Damned hicieron. Ella formaría más adelante su grupo de Pretenders, siendo una de las bandas más importantes del New Wave. Gran parte de su álbum estaría compuesto por canciones de The Kings y temas originales creados por ella. De hecho, en su álbum debut hubo una canción la cual creó con Mick Jones llamada Tale of Love Boys. Habiendo llegado por fin, Chrissy podía permitirse recordar con afecto el tiempo pasado con Mick en Whitecomb House. Su abuela estaba empezando a estar un poco preocupada por él y su obsesión con el rock and roll, pero yo solía decirle: no te preocupes, eres genial, tienes mucho talento, lo vas a conseguir. Yo era el caballo negro de The Clash, dijo Paul Simonon a Caroline Sullivan de Melody Maker en octubre de 1989. Si alguien alguna vez me hubiera dicho en una entrevista: ¿qué haces para pasar el tiempo libre?, tal vez me habría dado la vuelta y les hubiera dado una gran conferencia de arte. Pero creo que pensaron que era un idiota. Gustav Antoine Simonon viviría entre la generación de inmigrantes negros en Brixton y Notting Hill, sumergido por los sonidos del ska y el reggae, pero también en la cultura que los produjo. Improbable las influencias que tenían otros jóvenes ingleses por The Stones o The Beatles, la música negra sería su fuente. Simonon viviría en muchos sitios. Según él, esta situación fue debido a que su padre trabajaba en muchas cosas. Logró acceder hacia la música jamaiquina gracias a sus amigos, los cuales la mayoría eran negros. Aparte de la música, Paul Simonon era amante al cine, donde se la pasaba mirando películas bélicas. Este tipo de películas le permitieron crear una imagen casi belicista, entusiasmado por las escenas fuertes que miraba de los soldados en el campo de batalla. Este tipo de escenas llena de imágenes de guerra, como poner cazabombarderos alemanes, blancos de fusil, patrones de camuflaje, los utilizó dentro de los conciertos de The Clash. Junto al cine y la música, las armas eran algo que le fascinaba. En una entrevista llevó una pistola. Tenía tatuada una en su pecho y por si fuera poco, fue llevado a prisión tras asesinar a una paloma con ella. Pero no fue hasta la separación de sus padres que Simonon se interesó por el cine western, consumiendo el cine de Sergio Leone. Tras no tener la mano firme y estricta de su padre, Paul Simonon se convirtió en un rebelde. En 1969 cambiaría su personalidad y se volvió un skinhead. Fue una moda callejera que se había envuelto fuera del mod y su aguda imagen, usando el cabello corto, jeans de Levi's o Star Pressed, junto a tirantes finos rojos,
De hecho, Kimmy Rowland de Dexys Minor Runners era un adolescente consciente de la moda en el norte de Londres de ese momento y abrazó la nueva tendencia. Con el ojo hacia la línea de militares, su amor por la música jamaiquina y la moda skinhead fue una cultura a la medida para él. Tenía todos los atractivos que el universo hippie no tenía. También había un vínculo entre los skinheads y los chicos rudos jamaiquinos que vestían mangas y pantalones cortados. El movimiento skinhead rápidamente se volvió sinónimo de violencia casual y racismo. Paul se vería envuelto en varias de estas peleas entre pandillas. Para 1970, se iría a vivir junto a su padre en un pequeño piso de Faraday Road, considerado por muchos como una de las peores calles para vivir. Su barrio fue en su entonces un lugar victoriano de clase media baja, cuyas grandes casas se habían subdividido en apartamentos destartalados en los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El carácter fuerte como el de un militar de su padre tendría un enorme efecto en él. No solo lo endureció, sino que le hizo centrarse nuevamente en su don como artista. Su padre era pintor y su hijo solía dormir en su estudio. Anthony Simonon había pertenecido al Partido Comunista. Era algo inusual, pero para un padre que se había afiliado a cierto partido político con ideologías de izquierda, dejaría un profundo cambio en la mentalidad de un joven de 15 años. Paul Simonon llegaría a aspirar hacia lo que su padre quería. Se dedicó a la pintura. Sus habilidades por la pintura lo volverían muy popular en su etapa por el colegio. Tras dejar la secundaria, Paul Simonon empezaría a trabajar duro para entrar a la escuela de arte. Trabajaría llevando alfombras en los almacenes de John Lewis. En 1973, el trabajo duro dio bastantes frutos y permitió obtener una beca para estudiar en la escuela de arte Brian Shaw en Notting Hill. Ser artístico pero callejero era parte del atractivo de Paul en el punk, pero necesariamente no encajaba en la vía de Brian Shaw. Su inusual combinación de cualidades no fue siempre apreciado, especialmente en un país donde los creativos masculinos fueron preferidos para encajar en otras universidades de arte. La última obra importante de Paul, antes de que aceptara su concesión y desapareciera en verano de 1976, fue diseñada para contraatacar a sus críticos por no entender sus trabajos aparentemente pasados de moda. Mostró en un largo lienzo un volcado de coches. En el momento que Paul Simonon dejó la escuela de arte y diseño Byam Shaw, logró conocer a Mick Jones un día a finales de 1975, luego de que Mick estaba intentando junto a Brian y Tony James encontrar el baterista y bajista perfecto para su banda The London SS. «Simplemente nos encontramos», dijo Paul al periodista de la Rolling Stone James Hank en 1980. Iba a salir con esta chica y ella era amiga de un baterista, el cual Mick lo invitó a los ensayos. La primera vez que conoció a Mick Jones, no tenía ninguna experiencia con los instrumentos, ni siquiera un gran coleccionista de discos como sus compañeros, excepto el de The Hendrik Conrad Memorial Album, el cual compró en un puesto de vinilos. Además, tampoco estuvo en tantos conciertos. Las únicas veces que vio tocar alguna de sus bandas favoritas fue el escocés Alex Harvey y los New York Dolls. Hey, look at them, across the street. There's a car made just for me. Sin embargo, la imagen ruda y rebelde de Simonon era perfecta para lo que Mick Jones y su manager Bernie Rhodes estaban buscando cuando él apareció en su cuarto de ensayos, donde estaban en búsqueda de un bajista. Es así como Mick Jones y Paul Simonon se volverían amigos. En abril de 1976, Mick Jones y Paul Simonon comenzaron a pasar el rato en 22 Davis Road, una casa ocupa ubicada al oeste de Londres. Mick se quedaría a vivir allí junto a su novia Viv Albertine, una estudiante de arte quien conoció en un concierto de Roxy Music y que gracias a él aprendió a tocar la guitarra. Más tarde, junto a la novia Joe Strummer, Pamela Leaf, Ari Up y Tessa Pollitt, formaron The Slits. «22 Davis Road» atrajo muchos visitantes de la escena pre-punk. Uno de ellos era John Ritchie, alias Sid Vicious, amigo de Johnny Rotten. Sid Vicious también era amigo de Paul Simonon, con quien se le llevaba muy bien. Paul Simonon solía ir de visita en su bicicleta a 22 Davis Road, especialmente para aprender a tocar la guitarra con Mick Jones. Pero tras ver que no se le daba bien tocar la guitarra, Mick Jones lo enviaría a probar el bajo. Inspirados por el álbum Horses de Dick Perry Smith y la energía rebelde de Sex Pistols, Mick Jones formaría una nueva banda llamada The John Colts, en el cual estaría conformado por Paul Simonon en el bajo, un guitarrista aficionado por la música de jazz y que vivía cerca del sitio donde solían ensayar cerca de los Sex Pistols llamado Keith Levine, y Billy Watts como vocalista. Mientras tocaban en los ensayos, un grupo de jóvenes solían verlos de manera frecuente. Entre ellos estaba Chrissy Hind y Alan Drake, exnovio de Viv Albertine que vivía en 22 Davis Road. También estaría Terry Chimes, quien encontró al grupo en los ensayos de mayo de 1976. Al igual que Bernie Rhodes había gestionado The London SS y la mayoría de bandas por las cuales pasó su protegido Mick Jones, haría lo mismo con The John Colts.
A un principio, Mick Jones llamó a su viejo ex compañero de banda Tony James para unirse al grupo, esto luego de que The Young se encontrara sin baterista. Sin embargo, la relación entre Tony James y el grupo no fue muy cortés y al final tomó la decisión de salirse. En octubre de ese año, Tony James se uniría a una nueva banda llamada Chelsea, la cual estaba siendo gestionada por su manager Andy Tchaikovsky. Chelsea estaba conformada por Jim October en las vocales, William Broad, o mejor conocido como Billy Idol, en la guitarra, y John Tao en la batería. Poco después, Billy Idol y Tony James dejaron el grupo y juntos formaron Generation X. No obstante, antes de que estos acontecimientos ocurrieran, Bernie Rhodes tenía una idea en mente la cual estaba a punto de ejecutar. Tras varios ensayos y pruebas, decidió sacar a Billy Watts del grupo para mandarlo a una banda llamada The Reds, quedando únicamente Keith Levine, Mick Jones y Paul Simonon en el grupo. La siguiente semana, Mick Jones, Paul Simonon y Viv Albertine irían al pub Henneke. Yendo de manera frecuente, conocerían a Joe Strummer, quien todavía estaba tocando con The One Owners en conciertos. La anécdota cuenta que la primera vez que se conocieron fue cuando esa misma noche, para ver tocar a la banda fuera del escenario, Mick y los demás pudieron ver a un Joe Strummer taciturno y deprimido quien los estaba mirando fijamente. Pensé que iba a haber problemas. Estaba considerando a quién golpear primero. Me decidí por Mick porque era más delgado. Paul parecía un poco más atractivo. No fue hasta que dentro de una charla con Greg Matlock, Paul Simonon, Mick Jones y Joe Strummer lograron conocerse, diciéndole Mick a Joe que no le gustaba The One Owners, pero que le parecía genial como vocalista. Sin embargo, Joe no dijo nada ya que estaba impresionado por la gran imagen de Mick y Paul, diciendo que se miraban como un verdadero grupo. El 30 de mayo de 1976, Malcolm McLaren organizó un concierto entre los Sex Pistols y The One Owners. Tras tocar juntos, esa noche Bernie Rhodes se acercó a Joe Strummer, diciéndole que había unos chicos que lo deseaban conocer y que estaban formando una banda como los Sex Pistols. Pero cuando al día siguiente Bernie lo llamó por teléfono, el guitarrista de One Owners, Dan Kelleher, se hizo pasar por Joe Strummer, colgando el teléfono y provocando que Bernie decidiera verlo en persona. Para un domingo en la noche, cuando The One Owners iba a tocar nuevamente, Bernie y Keith Levine le pusieron un collar, diciéndole de forma directa que solo tenía 48 horas para decidirse si quería unirse al grupo o no. Sin tener idea sobre quién estaba en ese grupo del que Bernie y Keith tanto hablaban, Joe Strummer no sabía qué potencial podría haber en una banda tan extraña como esa. Tras varios conciertos, The One Owners finalmente iba a publicar su primer álbum. Luego de tanto tiempo de lucha y esfuerzo, Joe Strummer y su banda habían visto los frutos que habían sembrado. Entonces, ¿qué podía salir mal en esto? Durante la publicación del álbum debut, el grupo comenzaba a tener varias peleas internas y mientras eso ocurría, Joe Strummer aún tenía pendiente en darle una respuesta a Bernie Rhodes. Al regresar a su casa una noche, volvería a recibir una llamada de Bernie Rhodes, preguntándole si ya había tomado una decisión. Joe Strummer, sabiendo que la situación era inestable dentro de One Owners, decidió hacerle caso a Bernie y averiguar quién era ese grupo del que tanto hablaba. Llegando a Acton junto a Bernie y Keith, Joe Strummer se encontraría con la grata sorpresa de ver que los miembros de esa banda eran Mick Jones, Paul Simonon y el mismo Keith Levine. Los tres miembros le mostrarían una lista de canciones que ellos ya habían hecho. Luego de eso, volviendo a su casa para irse a dormir, Joe Strummer habló con Richard Dansky. Él me dijo que The One Owners había terminado y que haría una nueva banda con Mick, Keith y Paul. Conocía a los tipos a los que se refería, ellos nos habían visto tocar. Él quería que yo fuera el baterista. Yo le dije, lo hablaremos en la mañana. Pero tras tocar en las primeras audiciones, Richard Dansky quedó disgustado, especialmente por su manager Bernie Rhodes, quien los consideraba un idiota al igual que John T. Barry, que trabajaba para Malcolm McLaren. Con Joe Strummer, Mick Jones, Keith Levine y Paul Simonon, Bernie Rhodes tendría un grupo de guerreros anarquistas quienes serían los rivales perfectos para los Sex Pistols. Lo único que le quedaba encontrar era un baterista. Para ello el grupo comenzó a hacer varias audiciones. A un principio tendrían un baterista llamado Pablo. Sin embargo, este sería despedido por Mick Jones tras equivocarse mucho a la hora de tocar sus canciones, por lo que encontraron un candidato perfecto, Terry Chimes, quien había participado en las audiciones tanto con The London SS como con The Young Colts. La banda parecía tener una gran disposición de someterse a los métodos implementados por Bernie Rhodes. Joe Strummer para su momento cambiaría su forma de cantar, sonando con un tono más gruñón, arrastrado por su comportamiento que se tornó más áspero. También con la ayuda de Rhodes, Joe Strummer volvería a escribir letras más pesadas sobre ser un ladrón de banco o un ladrón de casa. En las 2 últimas semanas de junio, el paso fue lo suficientemente frenético para hacer su primer concierto.
Joe Strummer y Mick Jones habían creado una lista de canciones mientras ensayaban juntos. Para el momento que estaban estableciendo la lista de canciones que mostrarían en su primer concierto, el grupo buscó varios nombres para poder presentarse al escenario. Un día, mientras Paul Simonon estaba leyendo el periódico Evening Standard, encontró una palabra interesante. La palabra era clash, choque por su traducción al español. Con esta idea en mente, el grupo se llamaría The Clash. Su nuevo nombre encajaba muy bien con quienes eran y con lo que estaban creando. Un choque de personalidades, valores, sonidos disonantes y contradictorios. El concierto debut de The Clash sería en The Black Sea, Sheffield, junto a los Sex Pistols en 1976. A un principio la mayoría del público se sintió decepcionado, esto debido a que Malcolm McLaren aquella noche reservó un concierto junto a The One on Honors para que fuera banda de apoyo de los Sex Pistols. Pero cuando supo que Joe Strummer estaba con una nueva banda, se quedó extraño. Incluso la prensa le comenzó a dar críticas negativas, considerando The Clash una copia barata de los Sex Pistols y que su bajista Paul Simonon no sabía tocar el bajo. Esa noche se presentarían al escenario con su primera canción llamada Listen, tema que era completamente instrumental. Joe recordó que Paul comenzó la introducción del bajo en este último y no logró dejar subir la escala en el punto apropiado. The Black Swan pudo haber sido un comienzo poco propicio, pero fue un bautismo necesario el cual de un solo golpe había creado una escena. Pudo no haber tenido un nombre todavía, pero ahora habían dos grupos haciéndolo. El vínculo entre The Clash y Sex Pistols se consolidó aún más la noche siguiente, cuando ambos grupos se unieron para ver tocar a la banda americana Ramones y The Stranglers in Digwalls. En poco tiempo The Clash estaría en la boca de toda la prensa y el público. Para el 24 de julio, la periodista Caroline Coon de Melody Maker entrevistó al grupo donde dieron las siguientes declaraciones. Estamos desafiando las complacencias defendidas por el rock and roll. Queremos deshacernos de rockeros como Rod Stewart que besan a la realeza después de los conciertos. De regreso a los ensayos, The Clash comenzaron a esforzarse mucho. En junio, julio y agosto, comenzaron a seguir escribiendo más canciones. Algunas de ellas serían grabadas para el álbum debut del grupo, otros se abandonarían para los próximos meses. De esta manera nacería The Clash, la única banda que importa. Los jóvenes británicos aún no lo sabían, pero estarían a punto de vivir la llegada de algo grande que marcaría una generación: punk rock. La llegada de migrantes negros que venían del África o del Caribe en el Empire Wine Rush durante los 50 fue un punto de inflexión que marcó Reino Unido entre la raza blanca y negra. La primera muestra de esto se vio en los disturbios de Notting Hill de 1958. La violencia estalló después de que una pandilla de hombres blancos atacara a una mujer sueca que tenía un marido negro. 2 décadas más tarde, las cosas no mejoraron mucho. En muchas maneras, se volvió peor. Los partidos de ultraderecha como el Frente Nacional y el Movimiento Británico estaban creciendo con fuerza. Indios occidentales y comunidades asiáticas serían objetivos de prejuicio y violencia. La idea de que la policía fuera institucionalmente racistas se daba por sentado. En este contexto, Don Letts, quien sería el creador de la mayoría de los videos de The Clash, fue hijo de padres de raza negra, los cuales se habían establecido en Brixton. Don Letts trabajaba en la tienda Acme Attractions, la cual vendía rocolas en la que ponía música reggae, máquinas de pinball y ropa.
Al lado de Acme Attractions se encontraba la tienda de Bernie Rhodes dentro de Antiquarius, donde al igual que Don Letts ponía música reggae, cosa que llamó mucho su atención. Y por supuesto, también estaba la tienda Sex, la cual se convertiría en su competencia. En 1976, Don Letts iría de visita de Carnival, un carnaval que se estaría haciendo en Notting Hill desde finales de los años 50. Tras las hostilidades de los policías y los partidos nacionalistas hacia la comunidad negra, alguien tuvo la idea de hacer un carnaval de música en lucha contra el racismo. Desde ahí, durante los 50, una gran comunidad multicultural iría ahí para pasarla bien: africanos, caribeños, españoles, portugueses e incluso irlandeses. Tras el último concierto de The Clash en The Screen junto a la banda de punk de Manchester, Buzzcocks, Paul Simonon, Joe Strummer y Bernie Rhodes se tomarían un descanso para pasar el rato en Notting Hill dentro del carnaval. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que el concierto se vería opacado por la violencia. Los policías británicos habían aplicado la ley SUS, la cual consistía en buscar y arrestar a todas las personas que estén incriminadas en delincuencia. Cuando los miembros de The Clash vieron que un policía había cogido a un joven de color por presunto carterismo, sabían que el ambiente no se pondría nada bueno entre la policía y la multitud. Varios policías comenzaron a agarrarse a golpes con las personas del público que le lanzaban a los policías ladrillos, latas y botellas. En medio de esta conmoción, los miembros de The Clash harían lo mismo, con Paul Simonon lanzando ladrillos a los policías o Joe Strummer prendiendo fuego a un carro. Esa noche, Don Letts sería fotografiado en medio de aquel disturbio. Una figura solitaria aparentemente se enfrenta a varias docenas de policías que se preparan para pelear. Esta legendaria foto se convertiría en la portada del compilado de The Clash que se publicó en 1980, Black Market Clash. En esa foto parece que estoy caminando hacia los policías, dijo Don Letts. Estoy de hecho caminando alrededor del camino. Detrás de mí hay alrededor de 5,000 hermanos, todos listos para lanzarse. Hay policías delante de mí. Dije, bueno, mejor me hago a un lado. Ese fue el momento que me capturaron. Esta no sería la única vez en que Don Letts se enfrentaría a los oficiales de policía. Don se vería en más de una ocasión envuelto cuando estaba trabajando dentro de Acme o al mismo tiempo una noche cuando estaba viendo con un par de amigos una serie de películas de Clint Eastwood. El día fue tan caótico para The Clash que incluso una pandilla de jóvenes negros iban a estar a punto de asaltar a Paul Simonon y Joe Strummer si no fuera gracias a un joven que les echó una mano y los salvó. Para The Clash fue un momento definitorio en su carrera. Cementó la noción que ellos eran luchadores callejeros, forajidos y pro comunidad negra. Este regalo sería el vínculo que crearía The Clash con las protestas de Notting Hill. La siguiente semana The Clash volvería a tocar junto a los Sex Pistols en el 100 Club y luego otro concierto más en The Roundhouse. Este último sería un desastre, dado que Joe intentaba irritar a la audiencia cuando el público solo se estaba burlando de ellos. Después de este fallido concierto, Bernie Rhodes decidió echarle la culpa de esto a Keith Levine, que al parecer no lograba hacer química con Joe Strummer durante los conciertos. Luego de los sucesos ocurridos en Notting Hill la semana pasada, Joe Strummer tuvo la idea de escribir una canción inspirada en los disturbios de Notting Hill. Esta canción se llamaría White Riot, una respuesta sobre lo que Joe Strummer se refería sobre escribir una canción de lo que estaba pasando. Pese a que la canción era muy buena y se convertiría poco después en un clásico del grupo, Keith Levine le disgustó tocarla, considerándola muy vulgar, a tal punto en el que decía no presentarse a los ensayos. No creo que fuera lo suficientemente peligrosa para él. Salía con Sid. No era precisamente un ambiente de drogas en ese momento, pero sí un poco provocador. Todo era un poco como, ¿estás trabajando con Joe Strummer de One Honors? Está un poco mayor, ¿verdad? Era un poco estigmatizado. Les costaba más aceptarlo como uno de ellos porque era un poco mayor y de clase media. El ambiente de Keith lo sacó de ahí, por mucho que no quisiera conectar con él. Las tensiones también empezaron a verse mucho más presentes entre Mick Jones y Keith Levine. Un día cuando Keith decidió tomar un descanso, Mick y los demás empezaron a ponerse de acuerdo en echarlo, ya que Mick miraba extraño tener 3 guitarristas en una misma banda. Ese día sería la última vez que Keith Levine y The Clash volvieron a tocar juntos. La salida fría y poco amigable de Keith Levine mostraba la atmósfera que representaba The Clash. Bernie había instalado en Mick, Joe y Paul una crueldad colectiva que había utilizado con eficacia y decisión. Su falta de compromiso se vio recompensada con su despido inmediato. Irónicamente, Rhodes se había alarmado por esta decisión. Bernie estaba muy choqueado cuando él fue a los ensayos y saqueó a Keith.
Él era un favorito de Bernie. Puedo ver ahora que Bernie estaba preocupado en perder el control. Keith Levine sería borrado de la foto. Comenzó a circular el rumor de que su despido fue debido al consumo de drogas pesadas, aunque la realidad era que Keith Levine también empezó a distanciarse del grupo debido a su negativa imagen donde los miembros de The Clash empezaban a consumir anfetaminas, las cuales cambiaron su personalidad. Aquella fue la víctima que el productor de The Clash, Mickey Foot, describe como un amigo en llamas en el bando de The Clash. Luego de eso, los 4 miembros del grupo continuaron en los ensayos, sabiendo que tenían un largo camino que recorrer. Si te gustó este video, apreciaría que le des like y te suscribas al canal para saber cuándo subiré nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook, eso me ayudaría un montón. Agradecimientos especiales a Exodus08 y a Iram Gómez 99 quienes me ayudaron con este video. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.